Cuando tormentas azotan tu vida. Meditaciones en el Salmo 37, capítulo 8. Terminamos nuestras meditaciones en el Salmo 37 pensando en la frase "no te impacientes", que está en el primer versículo. ¿Cuántos, por no saber esperar, se quedaron con menos de lo que les fue prometido? ¿Cuántos fallaron totalmente en la búsqueda de su objetivo por no saber esperar? ¿Cuántos lo perdieron todo por actuar fuera de tiempo? Muchas historias de la Biblia nos dan lecciones claras sobre lo necesario de esperar el tiempo y la orden de Dios antes de actuar por nuestra cuenta. Primero, veamos casos donde faltó la paciencia y valoremos lo que se perdió por no esperar. Serán historias relacionadas con Moisés, con Saúl y con Joás, rey de Israel. Así se nos narra el caso de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7, 23 a 25. De seguro, su madre le contó cómo fue rescatado de los cocodrilos cuando era pequeñito con este fin. Conocía la voluntad de Dios, pero no supo esperar el tiempo. Y por haber matado a un egipcio, tuvo que huir a Madián. No sabía que Dios necesitaba capacitarlo en el desierto por 40 años más, antes de ser instrumento útil en las manos de Dios.
Lo que aprender de la historia de Moisés es que después de reconocer su error, el de impacientarse, aceptó la voluntad de Dios y se puso en sus manos para ser capacitado. Leemos esto respecto a la primera etapa de su vida. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Hechos 7:22. ¿No podría ya libertar a Israel de Egipto? Al sentirse poderoso en sus palabras y obras, pensó que era suficiente y decidió cumplir con la misión para la cual él había nacido. Pero no era aún el tiempo de Dios. Le faltaba a prever mansedumbre, cuidando ovejas por 40 años más. Veamos lo que Dios lo ayudó a hacer después de ser capacitado por él. Esto es lo que el Espíritu Santo testifica de él. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Números 12:3. Lección: no quieras ejercer tu llamado antes de tiempo. Sé paciente hasta que Dios diga que terminó tu capacitación inicial, para así serle un instrumento totalmente útil en sus manos. Pero tampoco pienses que tu capacitación ya terminó. Esta seguirá hasta que llegues a su presencia. Pasemos a la historia de Saúl. Así calificó el profeta Samuel su acción. Locamente has hecho. No guardaste el mandato de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Primera de Samuel 13:13. El profeta Samuel le había ordenado que esperara 7 días. Y el sol aún no se ponía en el 7º día, cuando pensó que su ejército lo desertaría y decidió ofrecer el holocausto para tener la bendición de Dios antes de la batalla. Sé que lo más difícil es esperar ese último minuto, pues es la manera en que Dios prueba la fe y la obediencia de sus hijos. Saúl fue desechado como rey por no tener esa paciencia, producto de la fe en Dios, que cumpliría su promesa, y la necesidad de cumplir la orden de Dios en todos sus detalles. Lección: fe en Dios, en lo que Dios es, y obediencia a lo que Él ordena, demandan paciencia. Adelantarse le dice a Dios que no tenemos fe, que no sabemos qué es obedecerle y que no tenemos paciencia. No sabemos esperar en Dios. Puntualidad no es una cualidad común entre los humanos, cierto, pero Dios sí es puntual. Por tanto, no te impacientes. Ten presente que Dios no cumplirá sus promesas ni antes ni después del tiempo profetizado o prometido. La tercera historia es la que nos referimos. No es muy conocida. El profeta Eliseo visitó al rey Joás de Israel y le pidió que tomara sus saetas y tirara una al oriente, diciendo el profeta:
saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlas. Luego le dijo, toma tus saetas y golpea la tierra. Y el rey lo hizo 3 veces. Y el profeta clamó enojado, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria para no quedar ninguno. Pero ahora, solo 3 veces derrotarás a Asiria. 2 Reyes 13, 14 al 24. Lección: no le pongas límites al llamado de Dios. No le digas, bien, lo haré 3 veces, y si no hay fruto, lo dejo. ¿Cómo te sentirás cuando en la eternidad el juez te diga, si lo hubieras hecho la 4ª, sí hubieras visto fruto? Ahora, veamos casos donde sí hubo paciencia y cuáles fueron los resultados. Es bueno ver cómo sí se puede esperar pacientemente el tiempo necesario y que el mejor momento para actuar es el que Dios determine. David tuvo una experiencia interesante. El rey Saúl, que lo perseguía, vino a descansar a la cueva donde él estaba. Y su ejército le dijo a David, Dios puso a tu enemigo en tus manos. Pero David les contestó, es el ungido de Jehová, no alzaré mi mano contra él. Y solo cortó la orilla de su manto como testimonio de que le había perdonado la vida. Primera de Samuel 24, 3 al 11. David sabía que fue ungido como rey para sustituir a Saúl, pero esperó el día y la hora en que Dios lo hiciera. No quiso apresurarlo con sus acciones y fue declarado por Dios varón conforme a mi corazón. Hechos 13, 22. José tuvo 2 visiones de parte de Dios, de que un día sería reverenciado por sus hermanos. Cuando fue vendido a los amalecitas para ser llevado a Egipto y después lanzado a la cárcel por una calumnia, pacientemente esperó los momentos de Dios para cumplir su promesa. No se desesperó ni habló mal de su Dios. Al fin, fue segundo en Egipto y sus hermanos vinieron y se doblegaron ante él, confesando su pecado y pidiéndole perdón. Lo que vio en visiones se cumplió. Génesis 50, 17 al 21. Pero esperó pacientemente como 24 años a que lo dicho por Dios se cumpliera. 24 años muy difíciles, como esclavo, como prisionero, como gente olvidada por otros. Lección: Dios es fiel, pero necesitamos esperar su tiempo y no impacientarnos. Porque José esperó pacientemente a su Dios, tuvo muchas oportunidades de testificar del Dios a quien servía. Muchos se dieron cuenta de su testimonio, de cómo su Dios lo ayudaba y que todo lo que logró hacer en las diversas situaciones en que él se encontró, era porque Dios estaba con él. El salmo que estamos estudiando nos da un caso más que provoca en muchos hacer algo por ellos mismos sin esperar que Dios cumpla su promesa.
El resto del versículo dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Algunos observan cómo otros, que ignoran a Dios, prosperan y se preguntan si vale la pena seguir los caminos del Señor. Así siembra Satanás en ellos las dudas, se impacientan y comienzan a desobedecer a Dios. El salmista nos comparte esta experiencia. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Que esta sea tu experiencia cuando tormentas azotan tu vida. Oremos. Padre, haznos pensar en tus muchas promesas. Haznos pensar en tu capacidad de ver el futuro y conocer en qué nos necesitas y que para ello tendrás que capacitarnos. Y si esa capacitación es pasar por momentos difíciles, déjanos aceptarlo con voluntad entregada a ti para esperar ese mañana cuando veremos el porqué de lo que pasamos, el porqué de lo que sufrimos, el porqué de las tormentas que a veces azotan nuestra vida. Padre, enséñanos a esperar en ti, que no nos impacientemos y que querramos hacer cosas por nuestra propia cuenta, pensando que te estamos ayudando. Padre, qué hermoso y qué útil es esperar en ti. Rogamos que esto sea nuestra convicción, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por estar conmigo estudiando las promesas de Dios para esos momentos cuando te tormentas azotan tu vida. Oramos que hayas encontrado esa paz que solo Dios puede dar durante esos momentos turbulentos por las que has pasado durante tu peregrinar en la tierra. Te invito a nuestra nueva serie en la que hablaremos de las bendiciones que el Señor Jesús ofrece a todo aquel que cree en Él. Están encerradas en las veces que dijo, yo soy, y que el apóstol Juan preservó para nosotros en el Evangelio que él escribió.